noches. A ver, por acá, por aquí, por allá. Muy buenas noches. Hola, hola, no sé si me escuchan. Como veo que no me contestan, presumo que no me escuchan. A ver, vamos a probar. Hola, 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 buenas noches, muy buenas noches. Profesor, buenas noches, sí se le Hola, escucha. profesor, buenas noches. Muy bien. Buenas Oh, noches, profesor. muy buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, muy bien. Muy buenas noches con todos nuestros estudiantes. Saliendo a través de esta plataforma virtual, trabajando con nuestros... Profesor, ¿podría acercarse al micro porque no se le escucha bien? Claro, claro, cómo no. Claro, ahora ya, ¿estamos bien? Ahora sí está Sí. claro, profesor. Muy bien, a ver, estoy poniéndome las gafas. A ver, vamos a chequear acá. Muy bien, muy buenas noches con todos nuestros estudiantes. Hoy, 14 de mayo, estamos saliendo en vivo. 14 de mayo de 2021. 14 de mayo de 2021, estamos saliendo en vivo. Muy buenas noches, público en general. Muy buenas noches a los promotores de esta institución. Muy bien, sin más dilaciones, vamos a dar inicio a la clase de hoy. ¿Qué curso compete desarrollar, jóvenes, el día de hoy de acuerdo a nuestro horario? ¿Qué curso nos compete desarrollar? Historia. Cultura general e historia, ¿no? Muy bien, muy bien. Es así que vamos a dar inicio de una vez. Muy bien, por aquí. Cultura general y actualidad. Y les comento, el día de mañana en su examen semanal hay preguntas propuestas relacionados a estos temas, ¿ya? Cultura general y actualidad. Primera cultura o civilización andina del Perú. Muy bien. A ver, vamos con sus respuestas, jóvenes. ¿Qué respuesta le podemos asistir a esta pregunta? Caral. Caral, me dicen, claro, tiene sentido. ¿Cómo que no? Sí tiene sentido. Primera cultura o civilización andina del Perú. Jóvenes, escuchar acá. Cuando se habla de cultura general, se habla hasta de deporte, se habla hasta de comida. Quiere decir, todos los temas conciernen el curso de cultura general. Atentos, ¿ya? Vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de comida, vamos a hablar de cultura y otras cosas más. Atentos. Muy bien. Primera cultura o civilización andina del Perú. Claro. Estamos claros que se trata del Perú. Muy bien, de eso no hay ninguna duda. De Perú. Muy bien. Pero nos dice... Y de América también, creo. No, en este caso solamente de Perú. ¿Ya? La pregunta es concreta, de Perú. Muy bien. Cultura o civilización. Cuando vemos una O, quiere decir que se equipara, ¿no? Se equipara. Por ejemplo, comes o duermes. ¿Necesariamente tienes que hacer los dos o basta uno? Los dos. Uno. Basta uno. Comes o duermes. En cambio, si yo te digo, comes y duermes, ¿basta uno o necesariamente los dos? A ver, comes y duermes. Necesariamente los dos. Comes y duermes. Primero comes y luego duermes. Necesariamente los dos. Muy bien. En el Perú se ha confundido a la cultura con la civilización. Hay muchos autores de renombre, muchos autores de renombre que a la fecha, para referirse a cultura, le ponen otro nombre llamado civilización. O sea, indistintamente, cultura es lo mismo que civilización, ¿no? Todavía no está bien definido, ¿me entienden? Entonces, pero nosotros vamos a deslindar aquí. Cultura es otra cosa y civilización es otra cosa. La civilización es mucho más avanzada, así como los mayas, así como los aztecas. En cambio, una cultura
pues no tiene un desarrollo general al igual que una civilización. Una cultura, por ejemplo, los chavines, los nazcas, los paracas, pero en los exámenes de admisión lo equiparan cultura como si fuera civilización. Si en tu examen te preguntaran, ¿cuál es la primera civilización? O sea, no hay cultura. No, primera civilización, ¿no es cierto? La primera civilización andina del Perú. Es lo mismo a decir cuál es la primera cultura andina del Perú. Es lo mismo. Primera cultura andina del Perú o primera civilización andina del Perú. Es lo mismo. Pero si me preguntaran, ¿cuál es la civilización más antigua de Perú y de toda América? Ah, cambia la figura. La civilización más antigua de Perú, y lógicamente pues el Perú está en toda América, de toda América viene a ser Caral. Claro, Caral. La civilización que fue descubierta en este caso por Ruth Shadi Solís viene a ser Caral. Muy bien. Pero en este caso no nos está diciendo solamente civilización, nos está diciendo cultura. O sea, civilización lo están equiparando con cultura. A ver, profe, explícame más. Simple. Si en tu examen te preguntan cuál es la civilización más antigua de toda América, ¿qué vamos a contestar? Se fueron. Caral. Bueno, Caral. Para Vamos a contestar Caral. Pero si nos dicen primera cultura o civilización andina del Perú, pues es Chavín. La primera cultura del Perú, jóvenes, es Chavín. Esta cultura que se desarrolló en el actual departamento de Ancash, el mismo que fuera descubierto por el señor Julio César Tello Rojas, este arqueólogo, este médico de profesión, ¿no? Este señor de nombre, claro, hoy por hoy ya no existe, Julio César Tello Rojas, considerado el padre de la arqueología peruana, fue quien descubrió a la cultura chavín en los años 1919. Y en el año 1919, ¿qué estaba iniciando? Oiga, estaba iniciando el famoso oncenio de Leguía. Claro, el mismo que inició en 1919 y se extendió hasta 1930. Sumados, me arrojan 11 años. A este gobierno se le considera, queridos estudiantes, como el oncenio de Leguía. Justo cuando estaba iniciando el famoso oncenio, justo en esos albores de la historia, se descubre la cultura chavín. ¿Y quién descubrió? El padre de la arqueología peruana, Julio César Tello Rojas. ¿Ah? Y Augusto B. Leguía, a su segundo gobierno, ¿no?, llamado oncenio, lo va a bautizar con el nombre como el gobierno de la patria nueva, como el gobierno de la patria nueva. Y Augusto B. Leguía cambia la constitución. Y durante el gobierno de Leguía se da la constitución política de 1920, y con esa constitución Augusto B. Leguía se queda en el poder 11 años. Muchas veces, yo vi en el examen de la UNAMBA hace 3 años atrás, señale, ¿quién fue el presidente de la República que cambió la constitución para quedarse durante 11 años? Así vino en la UNAMBA. Y la respuesta pues era Augusto B. Leguía, ¿no? Augusto B. Leguía. Y durante el gobierno de Leguía prácticamente se descubre la cultura chavín y la cultura paracas. Estas dos culturas se van a descubrir. Oiga, si la independencia del Perú se dio en el año 1821, claro, la proclama de la independencia se da en el año 1821, y en 1921 el Perú cumple sus primeros 100 años de vida republicana. Fácil pues, de 1821 a 1921, 100 años. Pregunta de examen, señale en qué gobierno el Perú cumplió su primer centenario. ¿Qué van a marcar?
En el gobierno de Leguía. Leguía. Pero, profe, mira, de Caral nos hemos ido a Chavín, de Chavín nos hemos ido a tal, a tal, a tal. Así es cultura general. Eso es cultura general. Los datos más importantes, los datos más relevantes debemos cosechar para dar un examen satisfactorio. Eso es cultura general. No me voy a basar solamente acá. Si también para resolver esta pregunta o esta preposición necesita hablar de otros temas, pero relacionados, es necesario que de una vez lo toque. ¿Ya, jóvenes? Entonces, yo les voy a preguntar, ¿a quién se le considera el padre de la arqueología peruana? A Julio César Tello, creo. Muy bien, a Julio César Tello Rojas. La cultura chavín, la primera cultura del Perú, y la cultura Paracas, que viene a ser la primera cultura de la costa peruana. Claro, Paracas es la primera cultura de la costa peruana, jóvenes. Fue descubierto por Tello, señale en el gobierno de Augusto Leguía. Muy bien, en el gobierno de Augusto B. Leguía. La historia del Perú, ¿cómo lo ha bautizado al segundo gobierno de Leguía? ¿Cómo lo ha bautizado la historia? El oncenio, el... Oncenio. Y Augusto B. Leguía, ¿cómo bautizó a su gobierno? Él, ¿cómo lo bautizó? Fácil, el gobierno de la patria nueva. Simple. Pregunta de la UNAMBA. ¿Quién fue el presidente del Perú que cambió la constitución política para quedarse en el poder? Leguía. Augusto B. Leguía. Augusto Bernardino Leguía y Salcedo. Claro, claro. Muy bien, muy bien. Augusto B. Leguía. Entonces, ¿cuál es la primera cultura del Perú? ¿Caral o Chavín? Chavín. 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 La primera cultura del Perú, jóvenes, es Chavín. Y este círculo le metemos acá. Muy bien, claro. La primera cultura del Perú es Chavín. Pero si te preguntan, la civilización más antigua del Perú y toda América. Caral. 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 Muy bien. Mira esta pregunta, sacado del libro de Lumbreras. Mira esta pregunta. Dice, ¿cuál es la civilización más antigua del Perú? Perú, Chavín. Pero, jóvenes, ¿Verdad? escuche. Si solamente dice civilización, me marcan Caral. Caral. Hay una bulla ahí, a ver, jóvenes, si un poquito, por favor, pueden esto. Mira. Por eso, una de las características. A ver, por favor. A ver. Y si me dicen, mira, ¿cuál es la civilización andina más antigua del Perú? Chavín. ¿Por qué? Porque hay una palabra que lo he aumentado, andina. Por ejemplo, yo recuerdo, en historia siempre se dice, jóvenes, el día de hoy vamos a hablar de la civilización andina. No vas a pensar que hablaremos de Caral, no. Vamos a hablar de Chavín, Paracas, Nazca, Tiahuanaco y otras culturas. O sea, en vez de decir cultura peruana, se le puede llamar también civilización andina, jóvenes. Muy bien. Con esas diferencias, continuamos. Caral es considerado como la ciudad de fuego sagrado. Muy bien, claro, aquí están los datos que les van a servir. Fue descubierto en 1997 por la arqueóloga peruana Ruth Chadi Solís. Efectivamente, Ruth Chadi Solís va a descubrir la civilización Caral. Y en 2009 fue declarada por la UNESCO. Oiga, la UNESCO. ¿Y qué quiere decir UNESCO? Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura. La UNESCO, jóvenes, es uno de los brazos de la ONU. ¿Y qué cosa es la ONU? La ONU es la Organización de las Naciones Unidas. Es un organismo mundial. La ONU es el órgano internacional más grande del mundo. No hay otra institución tan grande como la ONU. Si te preguntan, ¿cómo se llama el organismo internacional más grande? ¿Vas a marcar la OTAN? La ONU. ¿Vas a marcar la OEA? ¿Vas a marcar Mercosur? No, pues la ONU.
Hoy, en el 2021, 193 países integran la ONU. Y el Perú también, pues, el Perú es parte de la ONU. Y la UNESCO es uno de los brazos de la ONU. Y la UNESCO se encarga de declarar ciertos lugares como patrimonio cultural de la humanidad, como patrimonio de la humanidad o patrimonio cultural. Y si un determinado lugar es declarado como patrimonio cultural de la humanidad, ¿qué involucra? Involucra que en dicho lugar no se pueden hacer alteraciones, no se pueden hacer edificaciones, construcciones, no. Y además el Estado tiene que asignarle una suma de dinero a través del Ministerio de Cultura. Simple, fácil. Ah, muy bien. ¿Quién descubrió la civilización Caral? ¿Quién descubrió la civilización Caral? Ruth Sadi, la arqueóloga peruana. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama el organismo más grande del mundo? ONU. La ONU. ¿El Perú es parte de la ONU? ¿El Perú? Sí, Claro, todos los países del mundo. Casi todos, no todos, ¿ya? Casi todos los países del mundo. ¿Y la ONU cuándo se creó? La ONU, jóvenes, se creó en 1948. Claro, esta clase está siendo grabada, es por eso que no escribo. Ustedes pueden recapitular cuantas veces quieran. La ONU fue creado en 1948. Cuando en 1948 la ONU se crea, solamente integraban 51 países, nada más. Y el Perú, lógicamente, desde un inicio. O sea, profe, ¿el Perú es fundador de la ONU? ¡Claro que sí! Y a partir de 1948, muchos países se han ido sumando, jóvenes. Muchos países se han ido sumando a la ONU. Hoy por hoy es el organismo internacional más grande del mundo, como dirían los brasileños. ¿Ya? Muy bien. Cupisnique. Cupisnique es una pseudocultura, sinónimo de pseudo, supuesto. Claro, falso. Cupisnique es una supuesta cultura, es una pseudocultura que existió un poquito antes que la civilización Chavín, un poquito antes que Chavín, ¿ya? Considerado como el Chavín costeño. ¿Y por qué? Porque Cupisnique se originó, se desarrolló y se extinguió en el actual Departamento de la Libertad, en el actual Departamento de la Libertad. Y la Libertad, pues, es el único departamento del Perú que tiene las 3 regiones naturales. Escucha bien, el único departamento del Perú que tiene las 3 regiones naturales es Chavín. Digo, la Libertad. O sea, un rato estás en la costa, más luego estás en los Andes y en el atardecer estás en la selva. Es el único departamento del Perú que cuenta con las 3 regiones naturales. Y Cupisnique tuvo su capital en la costa de la Libertad. Además, Profesor, ¿Perú es el único país que tiene las 3 regiones naturales? no. Claro, la Libertad... Ah, no, es una pregunta. Ya, me estás haciendo otra pregunta. El Perú es, en este caso me estás preguntando, el único país que posee las 3 regiones naturales. Eso me estás preguntando, ¿verdad? Sí. Sí, efectivamente, el Perú, pero existen otros países, pero el Perú tiene bien definido sus 3 regiones naturales, que muy equivocadamente incluso se le dice sierra, porque lo correcto sería Andes, porque sierra es una cordillera panameña, ¿me entiendes? Lo correcto es los Andes. Y esto, ¿no? Y debido a esto, jóvenes, prácticamente, pues, el Perú es uno de los países del mundo que posee una pluralidad de microclimas, ¿no es cierto? El Perú posee una pluralidad de microclimas, los mismos que ya fueran desarrollados
1, ¿por quién? ¿Quién efectuó los 8 pisos altitudinales? ¿Quién? Ni idea. Los 8 pisos altitudinales que ustedes lo han avanzado en geografía en primaria, ¿no? Costa Ochala. ¿Recuerdan? Yunga, Selva Alta, Uruparupa, Selva Baja, Huomagua. ¿No es cierto? Recuerdan. Eso se avanza en primaria. ¿Quién ha desarrollado esa tesis de las 8 regiones naturales? ¿Quién? A ver. ¿Y quién desarrolló también las 11 ecorregiones? A ver, jóvenes, hay que hacer memoria. A ver. Las 8 regiones naturales fue sustentada por ¿quién? ¿Quién sustenta esta tesis? No sé. No hay idea, ¿no? No hay idea. No hay idea. Y cuando hablamos de las 8 regiones naturales, estamos hablando pues de costa. Javier Pulgar Vidal. ¡Muy bien! Javier. ¡Claro! Javier Pulgar Vidal. Él sostiene la tesis de las 8 regiones naturales. ¿Y quién sostiene la tesis de las 11 ecorregiones naturales? Antonio Brad. Muy bien, Antonio Brad. Continuamos. Mochica es otra cultura del Perú. La cultura mochica o moche es una cultura costeña, el mismo que se desarrolló en el actual Departamento de la Libertad. Y tenemos otra cultura también, la cultura nazca, el mismo que se desarrolló en la península de Paracas. El anterior viernes hemos hablado un poquito de las penínsulas. ¿El Perú cuántas penínsulas tiene? ¿El Perú cuántas penínsulas tiene? ¿Una? ¿Cuántos? 3. Yo ya no voy a abordar eso, porque se supone que ya les enseñé, ¿ya? Muy bien. Entonces, Moche y Nazca son culturas peruanas, son culturas costeñas. Cuando nosotros hablamos en cultura general de los orígenes, profe, sinónimo de origen, génesis. Cuando hablamos de la génesis de la cultura peruana, o sea, ¿cómo se origina la cultura en el Perú? Vamos a encontrar a diferentes autores. Por ejemplo, Julio César Tello. Julio César Tello va a sostener que la cultura peruana se originó aquí en el Perú. Teoría autoctonista. En cambio, muy contrario a Tello, vamos a tener a Federico Max Uhle, a este alemán. Para Uhle, la cultura peruana no se origina en el Perú. La cultura peruana se origina gracias al arribo, sinónimo de arribo, la llegada. Gracias al arribo de los mayas. Gracias al arribo de los mayas. Los mayas fueron una civilización mesoamericana. ¿Qué cosa es Mesoamérica? Centroamérica, pues. América Central. Fue una civilización mesoamericana, jóvenes. Y según Max Uhle, las primeras culturas del Perú serían Moche y Nazca. Y como estas culturas son hijos de la civilización maya, los va a llamar como culturas mayaoides. Pregunto, según el pionero de la arqueología peruana, Federico Max Uhle, ¿cuáles vendrían a ser las culturas mayaoides? Mochica y Nazca. Mochica y Nazca. Tello y Uhle tienen el mismo sustento en relación a la cultura peruana. ¿Tienen el mismo sustento? No. No, pues, para Tello, la cultura peruana se origina acá, y para Uhle, no, se originó gracias a la llegada de los mayas, dando origen a Moche y Nazca.
Para Ule, las primeras culturas del Perú se desarrollaron en la costa peruana. ¡Claro! Y para Tello, la primera cultura del Perú se origina en los Andes peruanos. Tigre, ¿ah? Tigre. Claro. Muy bien. Y profe, finalmente, ¿cuál de las hipótesis tiene mayor sustento? ¿Lo que dice Ule o lo que dice Tello? Yo te contesto. Para el extranjero, seguro. Lo que dice Tello tiene mayor sustento. Por eso decimos que la primera cultura del Perú es Chavín. Ah, muy bien. Ahí está. ¿Alguna pregunta relacionada al tema, jóvenes? Todo claro. Muy bien. Pregunten con confianza. ¿Ya? Muy bien. Pregunten con confianza. Pero siempre, jóvenes, al margen del respeto. No al margen del miedo, no. Al margen del respeto. Primero, el estudiante, ¿no? Debe guardarle cierto respeto al profesor. Y el profesor tiene que corresponder con respeto también. ¿Ya? Muy bien. Chavín. Ajá. Considerado de manera oficial como la primera cultura peruana. Ah. Misma que según su descubridor Julio César Tello, es también considerada como la cultura matriz. Estas preguntitas vienen si tú vas para la UTEA. ¡Claro! Profe, yo voy para la USAT. No. ¿Para la UNAMBA? Sí. Profe, yo voy para San Marcos. No, ¿qué va a venir esto para San Marcos? Viene esto, pero viene con más. Viene todo un texto y tú tienes que analizar. Ah, o sea, en las preguntas también, o sea, en letras también existen niveles. Tú en matemáticas has visto nivel básico. Cuando tú avanzas en álgebra, teoría de exponentes, has visto, ¿no? Básico, intermedio, avanzado. Igualito también en letras, igualito. Entonces, si tú vas para la UNAMBA, si tú vas para la UTEA, que son universidades, ¿ah? Licenciadas sobre todo, tú vas para la UNACNA en la Guayas, vienen preguntas nivel básico e intermedio. Pero si vamos un poquito más, para la USAT, vamos para la San Marcos, vamos para la UNI, lógicamente requiere más preparación. Muy bien. Entonces, Tello, por ejemplo, esta pregunta vino, ¿no? Para la UTEA hace 2 años, señalaba, según Tello, descubridor de Chavín, ¿cómo lo bautiza Tello a la cultura Chavín? A, cultura panperuana. B, cultura panandina. C, cultura maíz. D, cultura chicha. E, cultura matriz. La respuesta, pues, es cultura matriz. Cultura panperuana. No. Julio ¿Pero César sí es panperuana? No, pero sí se le conoce así. Sí, claro, tú tienes mucha razón. Así se le conoce. Pero estamos aquí hablando según Tello. Según Tello, Chavín es cultura matriz. Cultura matriz. Claro, a Chavín también se le conoce cultura panperuana, cultura panandina. De repente esto ya, pues, con su profe de historia ustedes van a ampliar o han ampliado. ¿Ya? Claro. Muy bien. Continuamos. Pregunto, Julio César Tello, ¿cómo lo bautiza a la cultura Chavín? Cultura matriz. Muy bien. Cultura matriz. Esa es la respuesta. Si me dicen cultura panperuana, Chavín. ¿Y por qué, profe, se le llama panperuana? No me dejes en el aire. Fácil. Se le llama cultura panperuana a aquellas culturas que abarcaron gran área territorial. Por ejemplo, si bien es cierto, Chavín tuvo su epicentro en el departamento de Ancash, pero la cultura Chavín abarcó Lima, abarcó Lambayeque, abarcó Ayacucho, Arequipa. Ah, por eso se le llama cultura panperuana. Todas las culturas que abarcaron gran área territorial se les llama culturas panperuanas. Y profe, y aquellos que no abarcaron gran área territorial, por ejemplo, como la cultura tiahuanaco,
o la cultura chimú, son culturas regionales o locales. Ah, entonces, profe, las culturas se dividen en dos campos. Claro, culturas panperuana y las culturas regionales o locales. Pregunto, ¿Chavín es una cultura panperuana o regional? Panperuana. Claro. ¿Y por qué panperuana? Sí, con tus palabras. Porque abarcó muchos territorios, porque influyó en muchos lugares. Claro, por eso se le llama cultura panperuana. Muy bien. Aquí te estoy dejando el material, ¿no? Acá dice quién es respecto a la arqueología, el pionero, el padre, el discípulo de la arqueología peruana. Ahí está, jóvenes. Es cuestión que ustedes también lean. ¿Ya? Lean. Muy bien. Pasamos a la siguiente presentación. Muy bien. No se olviden de preguntar todas sus dudas relacionados al punto que estamos haciendo. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos, oiga, la denominación oficial del año 2021. Claro. Año del Bicentenario del Perú. La. Muy bien. Y yo te pregunto, ¿en qué documento administrativo se pone necesariamente el año? Vamos. ¿En qué documento? ¿En la carta, en el oficio, en la solicitud, en el memorándum? ¿En qué documento sí o sí tiene que ir el año en la parte central superior? A ver. Estamos perdidos. Y ahí, jóvenes, son cosas elementales, ¿ah? Elementales. Hoy en día, ya no sabemos hacer un oficio, no sabemos hacer una solicitud. Yo enseño en colegios también y veo, nuestros estudiantes no saben hacer un oficio. ¿En un acta? No saben, en un acta no saben hacer. Oiga, va en los oficios. ¿En qué documento? Vamos, ¿en qué documento? Oficios. Ah, ¿se dan cuenta, jóvenes, qué tan atrasados estamos? Más estamos en ver al ingeniero bailando en no sé, ¿no? Más estamos en eso. Ya, entonces, jóvenes, mucho cuidado. De todos los documentos administrativos, es obligatorio que la denominación del año esté inserto en el oficio. En el oficio, en la parte superior, siempre está. ¿Y qué cosa es el oficio? Es un documento que se transmite o que se emite de institución a institución. Ese es un oficio, ¿ya? De una institución a otra institución. Muy bien. El año pasado, pues, en el año 2020, esta fue la denominación, año de la universalización de la salud. Y en China, este año es considerado como el año del buey. ¿Ah? Muy bien. Aquí tenemos un mapa de Perú. Tenemos un mapa de Perú. Muy bien. Y aquí me dice uno, el departamento donde el sol aparece y desaparece primero. ¿Qué departamento, jóvenes? ¿Dónde aparece el sol primero? Madre de Dios. Muy bien. Fácil, pues, ¿no? El mapa de Perú le llevo a un cuadrito. Mira, mira, mira. Le llevo a un cuadrito. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, en un marquito está acá. Y este choca acá, pues, ¿no? Ah. Jóvenes, estos vienen a ser los puntos extremos. Punto extremo norte. Punto extremo noroeste. Punto extremo este. Punto extremo sur. Estos vienen a ser los puntos extremos. Y el sol aparece por el este. Claro, por aquí aparece el sol. Por el este. ¿Y con destino a dónde? Se va a ir de este a oeste.
Hacia este lado se va a ir el sol. Y lógicamente, si la pregunta es, ¿en qué departamento el sol aparece primero? Aquí pues, punto extremo. Madre de Dios, aquí. Aquí. ¿O no, jóvenes? Pero yo vi una pregunta en el examen. Mira, mira. ¿En qué departamento el sol aparece primero? Y decía, Puno, Cusco, Lima. ¿Cuál marcarías en esas alternativas? Puno. Claro. Puno. Marcas pues Puno, porque Puno también está, ¿no? A este lado. Ah, marcas Puno. Así vino. No necesariamente te va a venir esta alternativa. Si viene, mejor, pues mejor. Muy bien. ¿Y en qué departamento el sol se esconde último? Piura. Piura. Pues acá se esconde último, ¿no? En Piura. Muy bien. ¿Cuál es el departamento con más litoral? Litoral es que tiene más playas, más playas. Arequipa. Claro, Lima puede ser, pero mira, la distancia de Lima es acá, pero la distancia de Arequipa es mucho más grande. Ah, Arequipa tiene más playas, tiene más litoral. Fácil. Departamento que cuenta con las 3 regiones naturales. ¿Cuáles, jóvenes? La Libertad. La Libertad. ¿No? La Libertad es el único departamento que tiene las 3 regiones naturales. ¿Y quieren saber cuál es el departamento en el cual el sol sale a la 1 de la mañana? ¿Quieren saber? 1 de la mañana sale el sol. No, usted está loco. ¿En qué departamento, profe, el sol va a salir a la 1 de la mañana? Claro que sí. En un departamento del Perú, el sol sale a la 1 de la mañana. Todos, ¿qué significa esto AM? ¿Qué significa? Hora de la mañana. ¿Eh? Así, jóvenes. Entonces dejen el celular. ¿Ah? Antes del mediodía. Mañana. ¿Ah? Antes de las 12. Y cuando dice PM, Pasado el mediodía. Tarde. antes del meridiano, pasado meridiano, ¿no? Mediodía. Ahí está. Jóvenes, ¿en qué departamento el sol sale a la 1 de la mañana? A ver. ¿Quieren saber o no aquí? Vamos a preguntar. La Libertad, sí. Emily, ¿quieres saber o no? Sí. Sí. Galindo, ¿quieres saber o no? No me conteste. Jessy Soto, ¿quieres saber en qué departamento el sol sale a 1 de la mañana? Jessy, hola. Sí, profesor. ¿Dónde estabas, Jessy? Estuve. No sé, profesor. Valeria Lajara, ¿quieres saber en qué departamento el sol sale a 1 de la mañana? Sí. Muy bien. Pues oiga, en el Cusco, acá, en Cusco, el sol sale 1 de la mañana. Yo vivo en Cusco, ¿estás loco? Claro, en el Cusco existe el periódico o el diario que se llama El Sol del Cusco. Y este periódico se imprime a la 1 de la mañana y a las 2 ya se está distribuyendo para todo el Perú. ¿En qué departamento sale el sol a la 1 de la mañana? En Cusco. En Cusco. En Cusco. Pero esa es una pregunta capciosa, ¿no? Es una pregunta capciosa. En Cusco. Muy bien, en Cusco. Muy bien, en Cusco, jóvenes. ¿Ya? Oiga, y el primer poblador del Perú, el hombre de Pacaycasa, ¿no? Ahí se hallaron los restos líticos más antiguos. Instrumentos hechos de piedra se hallaron en Pacaycasa. ¿En qué departamento Pacaycasa, jóvenes? Ayacucho. ¿Y qué significa la palabra Ayacucho? Aya significa muerto.
Aya significa muerto. Donde los muertos, creo que es. Muy bien. Y Cucho significa pues rincón de los muertos. Ayacucho es la ciudad o el departamento donde existen más iglesias. ¿Cuántas iglesias hay en Ayacucho? 33 iglesias. Y a los 33 años, Jesucristo fue crucificado. Jesucristo murió a los 33 años, jóvenes. ¿Me entienden, no? Ajá. Ayacucho, rincón de los muertos. Y por último, el terrorismo en el Perú. En el Perú existieron principalmente dos grupos terroristas. Sendero, vamos. Luminoso. 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 Sendero Luminoso. El MRTA. ¿Qué significa MRTA? ¿Alguien? MRTA. Es otro grupo terrorista. ¿Qué significa Bien. MRTA? Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru. Muy bien. Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. En el Perú, en los años 1986, en Ayacucho, Uxchi, por primera vez se manifiesta el grupo terrorista llamado Sendero Luminoso. ¿Cómo así? Incendiando las ánforas de votación. Las elecciones que se habían desarrollado, el grupo Sendero Luminoso lo incendió. Ah, ¿en qué parte del Perú el terrorismo hizo su presencia por primera vez? En Ayacucho. Ayacucho. ¿Qué significa Ayacucho? Rincón de los muertos. ¿Cuántas iglesias? 33. 33. 3. Jesucristo, ¿a los cuántos años fue crucificado? A los 3. Bonito es 33. Bonito es el curso de cultura general. ¿Se han dado cuenta? Nos lleva todo. Así es el curso de cultura general, jóvenes. ¿Ya? Muy bien. Acá es Madre de Dios. Ajá, no se preocupen, el material ahí está, la clase está siendo grabada. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ninguno. ¿Está claro, jóvenes? Clarísimo. Muy bien, muy bien. Departamento con más litoral, Arequipa. Departamento con 3 regiones, La Libertad. Ahí están las flechitas. Muy bien, jóvenes, muy bien. Pasamos al siguiente cuadro. La siguiente presentación. Personaje que figura en el billete. Profe, ¿eso qué van a preguntar en cultura general? Profe, usted está mal. Oiga, señor. La B, En Raúl cultura- Porras Barnechea. Muy bien. En cultura general te preguntan todos esos aspectos. Claro. Muy bien. Personaje que figura en el billete de 20 soles. Pero, profe, atiende acá, joven estudiante. Señorita, atiende acá. No te distraigas. Mira, ubicamos a Perú. ¿Dónde está? Aquí está Perú. Su capital de Perú es Lima. Oiga, Lima fue fundado por Francisco Pizarro. ¿Cuándo? El 18 de enero de 1535, jóvenes. 18 de enero de 1535. Como la ciudad de los reyes. ¿Ya? Entonces, pero antes que Lima sea la capital del Perú, joven estudiante, la primera capital del Perú es Jauja. ¿Cómo que Lima? Lima es posterior. La primera capital del Perú es Jauja. Pero como Jauja no tenía accesibilidad, los barcos de España no llegaban ahí. Era dificultoso respecto a su geografía. Pizarro va a decidir que Lima sea la capital del Perú. Y Lima, pues ese territorio de Lima pertenecía al cacique Taurichusco.
y en los exámenes yo he visto que dice, ¿no? La capital del Perú, Lima, fue fundado en los territorios del cacique Taulí Chusco. Del cacique. Taulí Chusco. Taulí Chusco. ¿Quién fundó Lima? Pizarro. Pizarro. Francisco Pizarro, después de invadir el imperio de los incas, se va a ir hacia ese lugar y va a fundar la capital. Creo ¿Recuerdan? que se repartieron en tres, ¿no? Había el sacerdote y otro amigo más. Muy bien, Y Luz. él se agarró la parte más, donde había más, ¿cómo se dice? Riquezas. Más progreso, creo. Y, Colonia, y colonia. a los demás les dio donde había arena, cosas y eso. Y después su amigo se venga matándole a Pizarro en su propia, en Muy el palacio. bien. Estamos con una profesora de historia. Profesor Michel, profesor Melvin, profesor Renato, no me ponga profesores de historia. Mira, la señorita se lo sabe todo. ¿Yo qué voy a dictar? ¿Qué voy a enseñar? ¿Ah? Muy bien. A ver, jóvenes, su compañera tiene razón. Pizarro y sus socios llegaron en 1532. Invadieron el imperio de los incas y luego se dirigieron a Lima. Pero Pizarro le engaña, ¿no? A su socio Almagro. Oye, Almagrito, Ajá, Almagro. ¿sabes Y qué? había un sacerdote también. Claro. Almagrito, ¿sabes qué? Aquí en el Cusco no hay riquezas. ¿Me han dicho? Dice, aquí hacia Chile, en el sur, hay bastantes riquezas. ¿Por qué no te vas? Pobre Almagro Soncito se ha ido. Durante 2 años ha explorado los actuales territorios de Chile. Ni una riqueza. Renegado regresa y empiezan a pelearse, ¿no? La guerra entre pizarristas y... Almagristas. Ahí Ajá. está, pues. Ahí está. Entre pizarristas y almagristas. Muy bien. Entonces, Lima. Luego, hablando del Perú, su moneda del Perú es sol. Profe, está equivocado, es un sol. ¿Cómo que un sol? Sol. Profe, ¿no será? Antes era Inti. Antes era Inti. Muy bien, jóvenes, si te preguntan, ¿cuál es la moneda oficial del Perú? Me marcas sol. ¿Y cuál es su simbología? Atienda, acá, atienda, apaga tu micro. El escudo. Apaguen su micro un ratito. Su simbología es la S y una línea oblicua. Esta es una S. El símbolo del sol de la moneda peruana es esta S y su slash, ¿no? S. Pero, profe, el puntito, no va con puntito. Una S y una línea, nada más. Esa es la simbología de la moneda peruana. Cuidadito que me pongas un punto. No, no me pongas punto. ¿Ya? Antes sí, se utilizaba su puntito y ahora ya no. ¿Y por qué, profe? Dice para dinamizar la economía peruana. ¿Ya? Para dinamizar la economía peruana. Muy bien. Ajá. Ahí está. Entonces, en Perú, el único que puede fabricar billetes y monedas, ¿quién es? El Banco Nacional de Perú, algo así. En el Perú, el único que fabrica monedas y billetes es el Banco Central de Reserva, BCR. Ah, y el BCR es un organismo constitucional autónomo en materia económica que pertenece al Estado peruano. Profe, ¿y si yo me compro la máquina de fabricar billetes y monedas? Igualito, yo no voy a falsificar, igualito fabrico. ¿Puedo fabricar si tengo la máquina? No, el único que fabrica es el Estado. ¿Por intermedio de quién? ¿Del Banco de la Nación? ¿Por intermedio de quién, jóvenes? Del Banco. Banco Central de Reserva. Esto que ustedes están viendo, BCR,
no se llama abreviatura. ¿Cómo se llama? Acrónimo. ¿Cómo se llama? Acrónimo. Acrónimo. Tengo un bus para que me toque. Acrónimo o sigla. Acrónimo o sigla. Cuidadito que me estén diciendo, mira, profesor, mira su abreviatura. No. ¿Cuál abreviatura? Acrónimo o sigla. Por ejemplo, ¿no? UNAMBA. ¿Es sigla, es acrónimo o es abreviatura? Acrónimo. Acrónimo o sigla. No me vayas a decir abreviatura. No, abreviatura será UNAM. Ese sí es abreviatura. UNAM, puntito. Ese es abreviatura. Esto es acrónimo o sigla. Entonces, en el Perú, el único que puede fabricar monedas y billetes es el Banco Central de Reserva. Nadie más, profe. ¿Y el banco de crédito? No, entiende, hijo. Es el único. ¿Ya? Es el Banco Central de Reserva. Muy bien. Y efectivamente, pues no. En el billete peruano de 10 soles, ¿quién está? José Abelardo Quiñones, el piloto. Muy bien. ¿Y en 20 soles? Raúl Porras. Por las En 50 soles. 50 soles. Abraham Valderomar. Muy bien. Pinto. Bajamos así pues. Billete de 10, billete de 20, billete de 50, billete de ¿cuánto? Billete de 60 y... No. Billete de 100, 200. 200. Todos los billetes. Ahí está. Muy bien. ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Qué clave? La B. Muy bien. Raúl Porras Barrenechea. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Está claro, ¿no? Está claro, jóvenes. Raúl Porras Barrenechea. Ahora sí. Oiga, mira, Mario Vargas Llosa. Su nombre completo del señor Mario Vargas Llosa había sido Jorge Mario Pedro Vargas Llosa. Oiga, largo es su nombre, ¿no? Jorge Mario Pedro Vargas Llosa. Él es un escritor peruano arequipeño. Escritor peruano arequipeño que en 2010 obtuvo el Premio Nobel de Literatura. En Perú, nadie más ha tenido este título. El único premio Nobel que tenemos es el señor Vargas Llosa. Y el premio Nobel, pues, se otorga en diferentes campos. Por ejemplo, premio Nobel en física, premio Nobel en química, premio Nobel en filosofía, premio Nobel en medicina, premio Nobel en literatura, premio Nobel a la paz, premio Nobel en economía. Y Vargas Llosa, nosotros en Perú, premio Nobel ¿en qué nomás tenemos? Literatura. Nada más, solamente tenemos premio Nobel en literatura. ¿Y por qué, profe? Nobel, ¿qué cosa es? Oiga, Nobel es en honor al sueco empresario Alfred Nobel. Alfred Nobel. Lo fundaron hace tiempo, ¿no, profesor? Hace 1800, creo, donde todavía no les reconocía a las mujeres el premio Nobel. Muy bien. Alfred Nobel, un empresario sueco, mucho dinero tiene hasta ahora, estando en vida, ha dicho, yo cuando me muera, todas las ganancias que van a obtener mis empresas va a ser otorgado como premio a aquellos mejores en física, a aquellos mejores en química, etc. A ellos les van a dar. Y en un premio Nobel, ¿qué cosas te dan? Te dan una medalla,
En tu cuellito te ponen tu medallita. ¿Qué más? Te dan un diploma y te dan una cuantía económica en euros. Estos 3 premios te dan cuando tú eres premio Nobel. Y en Perú solamente hemos tenido en literatura. ¿Y quién es? El señor Vargas Llosa. ¿Cuándo obtuvo el premio Nobel? En el 2010. Muy bien, en 2010 obtuvo el premio Nobel en literatura. Y este año, atiende muchacho, atiende señorita, atiende todos, atiende profe, también el profe nos está escuchando. En 2010, Vargas Llosa, justo ese año, escribe y publica su libro. ¿Qué libro? Esa es la pregunta. Vamos, ¿alguien? El sueño del Celta, profesor. Muy bien. Calderos. El sueño del Celta. Este libro. Oiga, atiende, ¿ah? Si te preguntan, para obtener el premio Nobel de Literatura, para ser galardonado con ese premio, ¿es necesario que en ese año escriba un libro? No, no es necesario. No me vayas a decir, profe, a Vargas Llosa le han dado el premio Nobel por haber escrito El sueño del Celta. No, a Vargas Llosa le dan el premio por su trayectoria. ¿Cuántas obras ha escrito el señor? Por eso le dan el premio Nobel. Y todas estas obras que tú estás viendo pertenecen a Vargas Llosa. Profe, ¿y son los únicos? No, pues. Muchos. Estos son algunas de sus obras. En una entrevista a Vargas Llosa, ¿no? Oiga, si se quema tu biblioteca, ¿qué libro, qué obra rescatarías? Y Vargas Llosa dijo, oiga, si mi biblioteca se incendiaría, el único libro que rescataría sería este. ¿Qué libro? Conservación en la... ¿Conservación? catedral. ¿Dónde dice conservación? Conversación en la catedral. Muy bien. Sería el único libro que rescataría, así dice. ¿Y por qué? Porque este libro para mí es el más importante. Pregunta de San Marcos. En la obra literaria Conversación Catedral, en la catedral, ¿de qué gobierno hablan? Hablan del Ochenio de Odría. Ochenio de Odría. Así como tuvo Leguía el Oncenio, también existe el Ochenio de Odría. Hablan del Ochenio de Odría. Y los jefes es su primer cuento publicado. Los jefes. Muy bien, los jefes. La tía Julia y el escribidor, los cachorros, etc. Muchas obras más. Vargas Llosa. Hoy por hoy, el señor Mario Vargas Llosa, pues es pareja, cónyuge, ¿de quién? De la mamá de Enrique. De la madre de Iglesias. Muy bien, No. de la madre. Claro, de la madre. Vive en España. Vive en España. Es hincha del Real Madrid. Claro. ¿Alguna vez postuló para ser presidente? Para ser presidente en el 1995 con Fujimori también. En el año 1900. ¿Ya? 5 creo por ahí. Muy bien, claro. Ahora sí, vamos acá. Profe, ¿qué tiene que ver fútbol? Balón de oro. Oiga, estamos en cultura general. En cultura general vamos a hablar hasta de las comidas. Ojo, profe, ¿y eso viene en el examen? Claro. Eso viene en el examen. Este año, profesor, creo que ganó Cristiano Ronaldo, creo, ¿verdad? O Ajá. Lionel Messi, creo. El último balón de oro, oiga, en el 2020 no se dio. En el 2021 tampoco no. ¿Y por qué? Debido al COVID, debido a la pandemia. No se dio, porque los jugadores no jugaron realmente como se debiera, ¿no? Por estas suspensiones, etc. Y el último balón de oro se dio en 2019. ¿Y quién lo obtuvo? Pues el señor, el argentino, Lionel Messi. Hoy por hoy juega ¿en qué equipo? Barcelona. Juega pues en el Barcelona.
No me vas a decir, pues, profe, juega en Cienciano del Cusco. ¿Qué pasa? Juega en el Barcelona, Lionel Messi, ¿no? Cristiano Ronaldo también obtuvo el Balón de Oro. Luka Modric también. Pablo Guerrero, no, Pablo Guerrero nunca ha obtenido el premio el Balón de Oro. Robert Lewandowski, sí, ¿ya? Muy bien, entonces Lionel Messi fue el último en obtener el Balón de Oro en 2019. El Perú en los mundiales, oiga, el Perú asistió a 5 certámenes mundiales. La primera vez, 1930, 1970, 1900. Y el último, pues, fue en 2018, ¿no? 2018, que fue al mundial. ¿Cuántas veces el Perú llegó al mundial? 5. 5 años. ¿El último año en qué? 2018. ¿Y este mundial dónde se llevó a cabo? ¿En Rusia? Sí. Este año, profesor. El 2018, pues, en Rusia. En Rusia. Perú llegó al mundial por 5ª vez. Después de 36 años fue la última. El último partido disputado por Perú en el mundial de Rusia 2018 fue con Australia. Y el resultado fue 2 a favor nuestro. Nosotros le hemos ganado a Australia 2-0. Pero ya no hemos podido, ¿no? Ya estábamos. Se le eliminó. Muy bien. Ahí está. El primer presidente del Perú es José de la Riva Agüero y es considerado como tiene que ser minúscula, ¿qué pasa? Y es considerado como el primer presidente. ¿Cómo no, profe? Aquí hay trabalengua. ¿Cómo va a haber trabalengua? Fácil. Fácil. Mira, acá te dice, atiende. Atiende. Acá te dice primer presidente del Perú. Pero acá te dice primer presidente constitucional del Perú. ¿Qué palabra lo han aumentado? Constitucional. O sea, quiere decir de acuerdo a la Constitución. El primer presidente del Perú fue, pues, José de la Riva Agüero. Este es el primer presidente. Y si me dicen primer presidente constitucional, es otra cosa. El primer presidente constitucional del Perú, pues, fue José de la Mar. Claro, primer presidente constitucional fue José de la Mar. Este señor de nacionalidad ecuatoriana. Mira cómo los ecuatorianos nos han gobernado. Y te pueden preguntar, ¿qué ecuatoriano llegó a ser presidente del Perú? José de la Mar. José de la Mar. Y Blasco Núñez de Vela, a ver, ¿quién me ayuda a leer esta parte? Blasco Núñez de Vela. A ver. De los 40 virreyes que tuvo el Perú, Núñez de Vela fue el primero, mismo que fue asesinado por los pizarristas en la batalla de Iñaquito, Ecuador. ¿Te das cuenta o no te das cuenta? Ahí está. ¿Cuántos virreyes tuvo el Perú? 40. Porque, profesor, antes los reyes, creo, de España elegían a cualquiera para que sea un rey, creo. Sí, tenían sus Dice, virreyes. pues, ¿no? 40 virreyes. ¿Qué cosa me contestas? 2, 3. Más o menos te estás pareciéndote. ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? Negro, marrón. No seas torpe. Si ahí está la respuesta. ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? Blanco. Entonces, ¿el Perú cuántos virreyes tuvo? 40. 40 virreyes. Claro, ¿no? Y ahí está el dato. Para que refuercen sus conocimientos previos. José de la Mar, aquí está también su dato. Este ecuatoriano, inicialmente tras la independencia del Perú, asumió la jefatura de la Junta Gubernativa y luego en 1827
fue designado como presidente de la República. Claro, en 1827, jóvenes, se instala el primer militarismo. En el Perú, ¿cuántos militarismos hemos tenido, a decir de Jorge Basadre y Grauman? ¿Cuántos militarismos? ¿Alguien? 2. Tibio. Fue... creo. En Perú, silencio, apaguen su micrófono, apaguen. En Perú hemos tenido 3 militarismos, según Jorge Basadre. 3 militarismos hemos tenido en Perú, ¿ya? Y el primer militarismo se instala en 1827. ¿Y qué quiere decir militarismo? Militarismo es el periodo de gobierno en el cual quienes van a ser presidente del Perú, todos son militares. Ese es el militarismo. Y en el Perú existieron 3 periodos en el cual quienes van a gobernar son militares o caudillos. Algunos libros lo llaman caudillismo peruano. Ese es el militarismo. Ramón Castilla, oiga, Ramón Castilla pues fue presidente del Perú en varias ocasiones. Ramón Castilla abolió la esclavitud. Profe, el sábado va a venir sinónimo de abolió. Abolió es eliminó. Abolió es suprimió. Ese es, ¿ya? Muy bien. Y gestionó la llegada de los chinos para que trabajen en las haciendas del Perú. Profe, ¿los chinos llegaron al Perú? ¡Claro! Llegaron. Los chinos, durante el gobierno de Castilla, llegaron al Perú. Y hace 50 años, creo, profesor, ¿no? Llegaron los chinos, creo, algo así. Y nosotros jóvenes, a los chinos, apague su micrófono, por favor. Nosotros a los chinos no lo hemos tratado bien, los hemos tratado peor que esclavos. Mira, por eso cuando tú vas hoy día a un chifa, pides, ¿no?, tu arroz con chaufita o pides tu chaufita de pollo, ¿qué cosa te dan más? ¿Te dan más pollo o te dan más arroz? Arroz. Ya sabes por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque los tratamos mal. No solo de China. Porque nos hemos tratado mal alguna vez. Y cuando tú vas al chifa, ¿cómo te miran sus ojos? ¿Grandes o así medio asado te miran? Normal, a mí me miran normal. ¿Pero así con ojos grandes? No, con chiquitos. Pero al menos lo supimos bien, porque su país estaba en una crisis. Los chinos no nos tienen buena vista, no nos miran con buenos ojos, encima nos dan más arroz. Ahora ya sabes por qué. Claro. Papá dice que los chinos nos dan puro arroz. Dice que nos miran mal los ojos porque nosotros los hemos tratado mal. Así me ha dicho mi profe Alan Quintano, profesor de cultura general. Puede ser, pero no está comprobado, jóvenes. Ya, así es que no se lo crean. Muy bien, pero sí, los chinos llegaron al Perú a trabajar en las haciendas azucareras y los hemos explotado. Augusto B. Leguía. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Un varón, a ver, un varón ya también. A ver. A ver. Un varón, no hay varones. A ver. Se han dormido, creo, profesor. Ya, una dama. Vamos, una señorita. Ok. ¿Puedo leer yo? Adelante. Ya. Fue presidente en 2 oportunidades. Su segundo gobierno fue... Oh, profesor, ¿puede, no sé, hacerle zoom a las letras, por favor? Un poco, ¿lo agrando? Por favor. Okay. Ya, listo, un poquito más, vamos a aumentarle. A ver. Un ratito. Ahora sí, lee, señorita. Aquí está.
Fue presidente en 2 oportunidades. Su segundo gobierno fue autobautizado como el Gobierno de la Patria Nueva. Y la historiografía lo bautizó como el Oncenio de Leguía, en vista que este gobernó durante 11 años, 1919 a 1930. Profesor, su micrófono está apagado. Ya, muy bien, gracias. Salaverry es el presidente más joven del Perú. Llegó a ser presidente a los 29 años nada más. ¿Ya? Muy bien, y ahí están, ¿no? Más datos para que ustedes puedan informarse un poco más. Muy bien, continuamos. Pasamos aquí. Es la última diapositiva. Muy bien. En 1975, durante el gobierno el quechua fue establecido como idioma oficial del Perú. Oiga, los idiomas oficiales del Perú son 3: castellano, quechua y aymara. Nada más. ¿El shipibo es idioma del Perú? No, pues. ¿El jíbaro? Tampoco. Pues, esos son lenguas, ¿no? Otra cosa es lengua y otra cosa es idioma. Cuando tú avanzas en quechua, digo en lenguaje, ¿no? Idioma, lengua, dialecto, ¿sí o no? ¿No? Y también existen niveles de idioma. El acrolecto, el basilecto, el mesolecto. El acrolecto es pues el nivel de idioma que hablan la élite. Hablan un idioma bien culto, el acrolecto. El basilecto, intermedio, del pueblo. Y el mesolecto, pues, es de la clase baja, la replana. Por ejemplo, un titular, ¿no? Un titular que, digamos, hay un accidente de tránsito, de los cuales 5 han muerto y 3 han quedado heridos. ¿Estamos? En el lenguaje, o digo, en el idioma del acrolecto será, pues, en accidente de tránsito, 5 personas quedaron, y 5 personas perdieron la vida y 3 personas quedaron heridos. En un idioma acrolecto, limpio. En el basilecto, 5 en accidente de tránsito, 5 murieron y 3 están heridos gravemente. Digamos, ¿no? Un poquito chusco. Y en el lenguaje, y en el idioma del basilecto, ¿qué dirá? En accidente de tránsito, 5 fríos y 3 tibios. ¿Te das cuenta? Los 5 fríos, ¿a quién se refiere? A los 5 muertos. Ah, y los 3 tibios. A los vivos. Por ejemplo, si te digo, Tito manca en pleno Chuculum, por ejemplo, eso es acrolecto, basilecto, mesolecto. ¿Basilecto? Claro, ¿no? Es un idioma de la baja alcurnia, de la replana, ¿no? Lo normal sería persona de mayor de edad muere practicando relaciones sexuales. Eso sería lo normal. Pero, profe, ¿por qué hablas así? Mi papá me escucha. ¿Y eso qué tiene que ver? Hoy por hoy, hablar de esas cosas ya no es tabú, ¿no es cierto? Muy bien, continuamos. Entonces, nuestra respuesta sería Juan Velasco Alvarado. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Hemos terminado, como siempre, nuestras clases bien, ¿no? O sea, justo a tiempo, como debe de ser. Muy bien, jóvenes, mañana en su examen viene preguntas de acá, tienen que estudiar, tienen que repasar. Disculpe, profesor, ¿Sí? ¿esto lo va a mandar al grupo? Claro, les vamos a enviar a sus grupos respectivos, ¿ya? Para que puedan tenerlo ahí en su archivo y repasar cuantas veces quieran. Muy bien, ha sido un gusto enorme poder compartir con ustedes
los pocos conocimientos que poseo. ¿Ya? Siempre con respeto, siempre con humildad, compartir. Claro, porque nos falta mucho, ¿no? Nos falta mucho. Pero ¿se han dado cuenta, jóvenes, el curso de cultura general es bien bonito o no? Sí, pero profesor, todo se relaciona. Ah, se abarca todo, ¿no? Muy bien.